Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes, en este caso para impartir el curso de lógica clásica. Entonces, tenemos en esta tarde dos horas. En la primera, quisiera indicarles el contenido del curso, los objetivos, de qué trata la materia, la asignatura y el sistema de evaluación. Es decir, básicamente la cuestión del aprovechamiento 1 y 2. Creo que eh, en eso se me va a ir la primera parte de esta sesión. Ahí, seguramente alrededor de las 5 de la tarde, haremos un pequeño receso de unos pocos minutos y la siguiente hora empezaremos con la materia. Voy a subir el material que vamos a utilizar al e-virtual. Lamentablemente, seguramente por una falla mía, desapareció el curso que impartí hace un año, donde tenía las subidas, las tareas que ustedes tenían que cumplir, el material didáctico que fue objeto como texto de estudio. Entonces está eso lamentablemente borrado de la plataforma y tengo que nuevamente hacer ese trabajo. Bueno, yo les compartiré el material que vamos a utilizar. eh, eh, Todo es digital. El texto que vamos a utilizar está accesible en internet. Yo les subiré al e-virtual o les envío por correo, ¿no? Por eso no se preocupen. Bueno, lo primero que quisiera indicarles es que este curso de lógica clásica es el primero de dos. Es decir, básicamente, no perdamos de vista que la materia de lógica en nuestra malla curricular de la carrera consta de 2 semestres. El próximo veremos lógicas alternativas, eh, en el cual se ven sistemas sistemas de lógicas que por un lado son multivalentes y por otra parte paraconsistentes. Es decir, respectivamente, utilizan más de 2 valores de verdad, a diferencia de lo que vamos a ver este semestre, solamente es la lógica bivalente, y por otra parte admite la contradicción. Eso gracias a que hay 2 tipos de negaciones, una débil y otra fuerte. Bueno, entonces, deberíamos no perder de vista que este primer ciclo, 4 meses, vamos a estar enfrascados en un tipo especial de lógica, pero de antemano les advierto que no es ni el único sistema de lógica, tampoco el más importante, pero tradicionalmente se le toma como si fuera el único existente. Se habla de la lógica cuando en realidad se está viendo una determinada lógica, ¿sí? Bueno, eso como advertencia general. Lamentablemente, la mayoría, no podría decirles un porcentaje, será seguramente más del 90%, 95% de los lógicos no advierten a sus estudiantes que lo que están enseñando ellos es un sistema particular
de lógica. Y se los deja a esos estudiantes en el desconocimiento de sistemas alternativos. ¿Sí? En el caso presente, nosotros vamos a dedicar el primer semestre a esta lógica que fue la primera que se ha sistematizado. El padre de la lógica moderna es Gottlob Frege. ¿Sí? A ver. A ver, este es el filósofo matemático alemán. En el año, si no estoy mal, 1879, inventó, presentó, publicó su primer sistema de lógica, lógica matemática, que se aparta de la lógica que se conocía hasta ese momento, que era por una parte la silogística aristotélica, esa es la lógica tradicional, y la lógica de los estoicos, que es lógica proposicional. ¿Sí? Esto ya es a finales del siglo XIX y en el siglo XX han aparecido otros tipos de lógica. La primera de ellas, si no estoy mal, en el año 1903 o 1905, ¿sí? En el primer lustro del siglo XX, y un lustro después, una década después, aparecieron otros sistemas que añaden. A ver, un ratito, me disculpan. Perdón, una emergencia. Eh, bien. A ver, entonces, en realidad, el curso que vamos a ver no es simplemente lógica, como está en el pizarrón, sino lógica clásica. ¿Sí? O también lógica bivalente y verifuncional. Bueno, este rato no voy a explicar exactamente qué significa eso de lógica verifuncional. Es una noción técnica que vamos a dejar para otra ocasión. Bien, lógica clásica. ¿Sí? Miren, entonces, hasta ahora les he indicado que hay tres tipos de lógica. Una es la de Aristóteles. Él merece el título de el padre de la lógica, porque es el que inventó la lógica. Eso es en el siglo IV antes de Cristo. Platón no tuvo un sistema lógico y tampoco ninguno de los filósofos anteriores. Entonces, ese es el mérito de Aristóteles. El que no haya un sistema de lógica no significa que antes los filósofos, las personas no razonaban. Claro que sí, podrían formular argumentos, no todos ellos válidos, pero no tenían un criterio, una regla para distinguir qué argumento es bueno, válido y cuál no. Ese es el gran paso adelante que dio Aristóteles por primera vez en la historia del pensamiento humano.
Eh, Esa es la silogística, es lo que se llama la lógica tradicional. Después de que muere Aristóteles en el año 322 a.C., alrededor del año 300-305, se funda la escuela de la Estoa, o el estoicismo, con Zenón de Sitio. Fue esta escuela de los estoicos los que sistematizaron un tipo de lógica distinta de la silogística aristotélica. Es la lógica proposicional. Luego veremos la diferencia. Es más o menos semejante a lo que en este curso corresponde a la lógica sentencial, lógica de enunciados y lógica cuantificacional. Aunque en realidad la silogística es simplemente una parte de la lógica cuantificacional. Entonces, ambas partes, tanto la lógica sentencial como la cuantificacional, es decir, la de los estoicos como la aristotélica, están reunidas en el sistema que creó Frege en el año 1879. Bien. Y esa es lógica matemática, lógica simbólica, matemática porque se puede prestar a un cálculo mecánico. Una máquina puede resolver los problemas que vamos a ver en nuestro curso, de modo que no hace falta tanta creatividad o imaginación, ¿sí? Por supuesto, quizás estoy un poco sobredimensionando los términos, pero realmente la diferencia entre lo que es una máquina para probar teoremas o para determinar si una fórmula es tautológica o no, y el pensamiento humano no es tan radical como a veces se cree. Entonces, luego, a inicios de nuestro siglo, otro lógico, filósofo, en este caso es británico, Bertrand Russell, presentó otra sistematización de la lógica clásica y es la que vamos a utilizar. Frege tiene un simbolismo especial que ahora ya no se utiliza, supongo que en ninguna parte, porque es un tanto complicado, ni yo mismo sé cómo funciona, pero en cambio la notación que introdujo Bertrand Russell se ha popularizado y es la estándar. Bien, nosotros vamos a utilizar un texto de lógica simbólica. Déjenme ver, está por aquí. Ya, les muestro la edición que yo manejo. El Irving Copy, lógica simbólica, ¿sí? Esta es una edición que está publicada en México. Déjenme ver, es la... No sé, parece, dice segunda impresión, que es de mayo de 1981. Hay otra edición que es más nueva, coautorada por dos autores, Copy y alguien más que seguramente le ayudó a actualizar, tal vez corregir algunos errores en caso de que los haya. Nosotros manejamos una traducción española y que no, desgraciadamente, contiene algunos errores conceptuales en algunas partes. Es el problema de traducir un verbo inglés que se parece a algo que utilizamos en español, pero
varían los complementos y ahí el traductor por desconocimiento simplemente del inglés, no es cuestión de conocer lógica, ahí se equivoca. Yo les señalaré a su debido tiempo en dónde están esos errores para corregir. Bueno, este texto tiene ejercicios después de las secciones correspondientes y eso es lo que va a ser materia para los deberes. Bueno, ahora, digamos, quisiera indicarles los objetivos de la materia. ¿Qué propósitos, qué metas, cuáles son los fines que pretendo alcanzar con el curso? El objetivo general, objetivo principal y los específicos. Ahora, ¿cuál es la razón de que en una carrera de filosofía se estudie la lógica? A ver, todavía no he definido qué es lógica y eso es objeto de el capítulo 1, ¿no? De las primerísimas secciones del texto que vamos a manejar de Irving Copy. A ver, debería quedar claro para ustedes que como muchísimos de los términos que forman parte del vocabulario filosófico son problemáticos. Eso también sucede en nuestro caso. La palabra lógica se entiende de distintas maneras. ¿Sí? A ver, entonces, si alguien de ustedes está interesado en conocer cuáles han sido las principales concepciones que se han dado a lo largo de la historia sobre la lógica, entonces les va a ser muy útil un estudio que publicó con ocasión de incorporarse o para incorporarse a la universidad el profesor Alfredo de Año. A ver, lo tengo a ti, ese es el texto, ¿sí? Alfredo de Año, las concepciones de la lógica, y aquí está el profesor. Bien, este texto está en la biblioteca, no he hecho una búsqueda de si está disponible en internet. Es más bien un libro de filosofía de la lógica. Simplemente se limita a enseñar no lo que es la lógica, sino simplemente a examinar, evaluar qué se entiende por lógica, qué se ha entendido por lógica. ¿Sí? Y bueno, traza ahí una clasificación, ¿sí? Analiza las clasificaciones de 4 otros autores. En fin, es un estudio de aproximadamente casi 400 páginas que si tienen tiempo, por supuesto, les animo, les invito a que lo estudien. A ver, como digo, este libro tiene que estar en la biblioteca. Yo alguna vez lo vi en los anaqueles, me pueden solicitarlo. Si no está mal, debe constar en la bibliografía complementaria en el sílabo de la materia, que seguramente estará disponible para ustedes en esta semana, luego de que publique nuestra directora. Estoy dándole los últimos retoques. No me permitió el sistema simplemente copiar una versión anterior, la del año pasado, del sílabo.
Entonces estoy haciendo unos pequeños ajustes y luego ya lo tendrán disponibles en el transcurso de estos días. Bueno, entonces, ¿qué es lógica? ¿Cómo vamos a entender lo que es lógica? Ustedes pueden leer en el capítulo 1 la concepción que tiene Copy de lo que es la lógica. Yo sigo otra definición, pero por una parte podemos creer que, y esa es la dirección, la tendencia en la que se inscribe nuestro autor Copy, la lógica tiene que ver con los razonamientos, con la distinción entre qué razonamiento vale y cuál no vale. Eso sería básicamente el trabajo, la función que cumple la lógica. Nos da técnicas, estrategias, reglas, normas para saber qué argumento es bueno y cuál no vale. ¿Sí? ¿Y qué es un argumento? Es simplemente una secuencia de oraciones. Las primeras se llaman premisas, la última se llama conclusión. Y si es que es lógico, entonces la conclusión tiene que ser esa y no otra, necesariamente. ¿Sí? Bueno, este rato no quiero profundizar más en esa definición. La ahondaré en la siguiente hora. Solamente quiero delimitar en una primera aproximación el campo de estudio, nuestro objeto de estudio durante los 4 siguientes meses, en realidad el año entero que tenemos por delante. A ver. Profe, pregunta. ¿Sí? Para la pregunta de qué es la lógica, nos basamos en lo que diga el libro, el capítulo 1 de Irving Copy. ¿O usted más adelante nos va a dar una definición exacta? Tienen que conocer la definición que da Copy, pero siendo conscientes de que hay otra concepción de la lógica. La otra que quiero que ustedes ya desde el inicio sepan que existe es aquella que cree que las leyes, los principios que utiliza la lógica no solamente tienen que ver con argumentos, o si quieren ustedes con una manera especial de pensar, ¿sí? Sino que la lógica describiría las leyes más generales de la realidad. ¿Sí? Hay un autor, Ferdinand Gonset, a ver, él es europeo, no sé exactamente su nacionalidad, tal vez es francés o suizo. Él es el que dice que la lógica es la física de un objeto cualquiera. ¿Sí? La lógica describe las leyes más generales de la realidad. La realidad, según lo que dice la palabra, realidad natural. ¿Sí? Lo físico es lo natural. ¿Sí? Entonces, esta es una visión objetiva de lo que es la lógica, pero no es la que maneja Copy. Si para Copy la lógica tiene que ver con el razonamiento correcto y el razonamiento está en el plano del pensamiento. Si la lógica nos ayudaría a pensar correctamente, ¿sí? A no pasar de una premisa a una conclusión cualquiera, ¿sí? Como por ejemplo, si es que yo digo 1 más 1 es 2,
Por lo tanto, hoy es lunes, ¿sí? Es verdad que 1 más 1 es igual a 2 y es verdad que hoy es lunes, pero de la premisa no se sigue la conclusión. Eso es una falacia, es un argumento inválido. ¿Por qué es inválido? Todavía en la primera clase no me digan, no me pidan que les diga por qué no, ¿sí? Vamos al final del proceso, ustedes tendrán más de una técnica gracias a las cuales puedan ustedes determinar a ciencia cierta, con seguridad, si es que un argumento vale o no, ¿sí? Entonces, pero eso sería quiero aquí ponerles en contraste dos cosas. La lógica, según unos autores, tiene que ver con el pensamiento correcto, simplemente con que la lógica nos daría reglas para pensar correctamente, para hacer argumentos válidos. Y por otra parte tenemos la visión objetivista, o si quieren, factual, que acerca o que asimila la lógica con la parte más rigurosa de la ontología, ¿sí? A ver, si quieren, para describir de otra manera esta primera distinción de modos de concebir la lógica, puedo decirles que la primera visión está relacionada con el subjetivismo, ¿sí? Y la segunda, la que cree que las leyes de la lógica tienen que ver con cómo es la realidad, el mundo, el universo. Eso es una visión objetivista, que está cercana o inscrita dentro de una tendencia objetivista. ¿Por cuál me inclino yo? Por la segunda. Esta es una visión más bien realista, si quieren ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cuál de las dos concepciones es la correcta? Eso forma parte de una filosofía de la lógica. Normalmente los cursos de lógica no contienen un capítulo sobre filosofía de la lógica, ¿sí? Digo normalmente, seguramente hay excepciones y de hecho autores que cultivan lógicas no clásicas seguramente desde el capítulo primero o desde el prefacio, el prólogo, van a motivar su opción por una u otra lógica y harán esa reflexión filosófica desde, no tanto de la lógica, sino desde una filosofía de la lógica, donde se discute esta pregunta por la naturaleza de la lógica, ¿sí? Bueno, es importante que ustedes conozcan que por más que la lógica sea matemática, es decir, es lo mismo que, bueno, el matematizable es como si estuviéramos nosotros haciendo álgebra o cálculo. Por más que la lógica tiene esa característica de que una máquina, una calculadora, un programa, puede realizar problemas de lógica, ¿sí? Y por lo tanto no se necesita el invertir capacidades intelectuales superiores que solamente el ser humano tendría, ¿sí? Digo, a pesar de esta mecanización de la lógica, hay muchos puntos que se someten a debate.
empezando por la definición de qué es la lógica, ¿sí? Bueno, pero nosotros realmente no nos vamos a problematizar por eso. He de explicar más luego, inmediatamente, cómo los lógicos que adoptan la primera visión entienden la lógica, pero en el próximo semestre les plantearé una segunda definición que se la debemos principalmente a otro gran lógico y filósofo, uno de los más grandes del siglo XX, el norteamericano William Van Orman Quine. Ya, no se pronuncia Quine, sino Quine, a la inglesa, ¿sí? El profesor de Harvard, obviamente ya está difunto. Él no sé exactamente en qué año murió, pero que pasó de los 90 años. Y una edad respetable. Bueno. A ver, entonces, tenemos una idea vaga, no he pretendido eh, aclarar, sino de paso, qué es la lógica. Ahora, quisiera que nos concentremos en la cuestión de los objetivos, ¿sí? ¿Por qué un curso de lógica? Les puedo decir que Platón, a la entrada de la academia, tenía una inscripción en la puerta. No sé si alguien de ustedes conoce, sabe qué decía ese letrero que estaba puesto en la puerta de la academia. ¿Nadie sabe? Bueno, es un punto de detalle. Nadie que no sepa geometría puede ingresar, ¿sí? El que no sabe geometría es el ageometros. El que no tiene conocimientos de geometría no podía entrar a la academia a estudiar el currículo que enseñaba Platón. ¿Por qué? Se pueden preguntar ustedes. O sea, la geometría es una ciencia exacta, es parte de las matemáticas. Entonces, Platón exigía que sus estudiantes tenían que saber geometría para poder embarcarse en los estudios filosóficos. Saltándonos miles de años, esa es la misma idea que tenía Hegel en el siglo XIX. Estamos hablando de un autor que murió en 1830, uno de los maestros de Carlos Marx, ya es un filósofo contemporáneo. Todo lo que es después de la Revolución Francesa es época contemporánea. Él también creía que la lógica es la puerta de entrada para la filosofía. Y obviamente también Aristóteles comparte esa idea, ¿sí? Ahora, se dice que la lógica es la maestra de la razón, ¿sí? Eso tiene que ver con esto de acá. Razón en el sentido de intelecto, es decir, aquella capacidad superior de nuestro conocimiento que nos permite captar leyes generales, pero serían leyes para pensar, para razonar, ¿sí? Sigo con la costumbre de no escribir todo, disculparán las abreviaciones, trato de no escribir ninguna oración, a menos que sea sumamente imprescindible. Aquí me estoy comiendo, dice maestra razón.
es como un lenguaje primitivo, que no tiene preposiciones, ¿sí? Pero al leer nosotros tenemos que ponerle la palabra de, maestra de la razón, la que nos enseña cómo razonar, ¿sí? Eso sería la lógica. Entonces, en base a esa concepción, si quieren ustedes lo que he puesto en el pizarrón, subjetivista de lo que es la lógica, están armados los objetivos, o sobre esa base se construye el objetivo principal de la asignatura. ¿Qué pretendo yo con el curso? Al final de los 4 meses, ¿qué van a aprender ustedes? Quiero que ustedes, con los ejercicios que vamos a realizar, con la teoría que está detrás, ustedes adquieran el hábito de pensar lógicamente. Ese es el objetivo principal. ¿Sí? Por supuesto, ya voy a matizar. ¿Sí? Pensar lógicamente, o si quieren ustedes, racionalmente. ¿Sí? El objetivo del curso es que desarrollemos la capacidad raciocinativa, que empleemos nuestra razón en nuestro discurso, en nuestra manera de pensar, hablar o escribir. ¿Sí? Ustedes creo que ya tuvieron una materia que se llama manejo del lenguaje. 1, primera parte. Y sospecho que, bueno, no sé si hay 2, tal vez estoy equivocado, pero supongo que sí. En alguna de esas 2 partes de esa asignatura, ustedes tienen que aprender a elaborar un ensayo argumentativo. Es decir, uno que contenga argumentos. ¿Sí? Argumentos buenos, ¿sí? Desde el punto de vista lógico. Entonces, esa es una habilidad que no todo filósofo lo desarrolla, o la desarrolla, perdón. La de pensar correctamente. ¿Sí? A veces, incluso, bueno, también los lógicos, los matemáticos cometen errores. De vez en cuando no somos infalibles, no somos perfectos. Pero si pusiéramos nosotros atención a lo que escribimos, a lo que decimos o pensamos, entonces podríamos nosotros captar la estructura de ese pensamiento, ver qué relaciones hay entre unas oraciones y otras. Y eso de modo que no haya ahí ninguna subjetividad. Si es que les presento un argumento y les pregunto, ¿vale o no vale? No puede ser que haya ahí 2 respuestas diferentes. Uno diga sí, el otro diga no. Eso es imposible en la lógica. ¿Sí? Al igual que en álgebra, o en otra ciencia exacta, si es que la pregunta fuera de sí o no, no puede haber ambas respuestas. ¿Sí? Entonces, la lógica es ciencia exacta. No quiero con esto decir que dar por sobreentendido o darles la impresión de que en lógica no hay cómo tener la respuesta sí y no. Eso es una contradicción. Y veremos el próximo ciclo que es una posibilidad lógica el efectivamente afirmar y negar algo. Pero en este primer semestre eso está excluido. Esa es desgraciadamente la lógica clásica tiene esa limitación que solamente se limita a estudiar extremos, el todo o nada, ve la realidad en blanco y negro, mientras que también hay el gris, hay las zonas fronterizas, lo que está a medio camino entre los extremos. ¿Sí? Pero eso será motivo de estudio para
el segundo semestre, para ustedes es el tercer ciclo, en la asignatura de lógicas alternativas. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo al objetivo principal del curso, creemos que hay algo que es la razón. ¿Sí? Esta, a ver, la razón, cuando digo aquí, maestra de la razón, se puede entender, y así lo he expresado, razón como una capacidad del ser humano. No niego que en el universo pueda haber, y de hecho yo creo que sí existen, seres inteligentes que son capaces de conocer leyes de la lógica, y la misma lógica que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y más aquella que veremos estudiaremos en el siguiente semestre. Esa razón también está presente en la propia realidad, está acá. Una razón objetiva, que es aquella de la que hablaba Heráclito y tras de él los estoicos, Hegel, ¿sí? Una inteligencia universal, de la que nuestra razón humana es una simple participación, una manifestación de esa razón cósmica y que está en la naturaleza. A ver, entonces, pero discúlpeme, estoy haciendo de algún modo una reflexión que va más allá de la lógica propiamente dicha y se ubica en la filosofía de la lógica. Digamos, consideraciones de ese tipo solo las daré en las primeras clases, luego nos adentraremos ya al 100% en lo que es la lógica clásica. ¿Sí? Bueno, entonces les estoy diciendo que según el sílabo que estará disponible para ustedes ya muy pronto, el objetivo del curso es que ustedes razonen correctamente. Y eso como un reflejo de leyes objetivas que están en la realidad. Por supuesto, en este momento, y bueno, en este curso de lógica, ni en el próximo semestre, no vamos a discutir que hay leyes que rigen toda la realidad. Ese es un problema de ontología. ¿Sí? En el séptimo ciclo, el penúltimo de la carrera, ahí ustedes tendrán la materia de ontología y esa es la asignatura en la que se debería tratar este problema, de si la realidad, toda ella, sin excepción, está regida por leyes generales, sí o no. Si es que sí, entonces, ¿cuáles serían esas leyes? Y algunas de ellas son las que aparecen en la lógica. ¿Sí? Pero hay, hay filósofos que son irracionalistas que creen que no hay esa razón. No hay una única razón. Hay varias razones. Entonces, se habla, por ejemplo, de razón andina, razón amazónica. ¿Sí? Y se toparán con profesores que tengan esa línea. Hay una gran discusión a nivel mundial sobre esto. Yo estoy por el lado de un universalismo. Hay una única lógica que vale para todo tiempo y lugar. ¿Sí? ¿Cuál es esa lógica? No es la lógica clásica, la que vamos a ver este semestre. Es una lógica más poderosa, más fecunda, más potente, y eso dejaremos para el segundo ciclo. Y el tercer ciclo es la asignatura que es continuación de esta primera parte. Bueno, y
¿De dónde sale este primer objetivo de pensar correctamente, pensar lógicamente? Eso puede ser una exigencia que está, si no en la Constitución, en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior. Se pide o se espera que un profesional que se gradúe de una universidad o incluso que salga de bachiller debería saber eh, pensar lógicamente. En el bachillerato, uno de los capítulos que se ve en la asignatura de filosofía es uno de los capítulos o unidades, es la cuestión de la lógica. ¿Sí? Eh, y quizás ustedes, parte del contenido de lo que vamos a ver en el capítulo 2, ya lo habrán visto en el colegio y les felicito, está muy bien. Eso les va a servir de base para profundizar, para avanzar en nuestra asignatura. Bueno, quizás a ustedes les resulte un poco, quizás para la mayoría, algo así como algo evidente, algo trivial, de que deberíamos aprender a razonar, ¿sí? Pero, como les digo, hay filósofos o hay pensadores que se oponen a la lógica, que no creerán que hay una única manera correcta de sacar conclusiones, e incluso dirán que quizás la lógica tiene, la lógica en un sentido general, incluidas las variedades clásicas y no clásicas, es sin importancia o tiene una importancia secundaria. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate. Les puedo tal vez subir un archivo sonoro, está en formato MP3, del filósofo George Lukács, que es un filósofo, si no estoy mal, es húngaro, que tiene una visión marxista, pero es crítico, que hace una relación entre el irracionalismo y versiones de propuestas del capitalismo, especialmente aquella que está relacionada con el periodo imperialista. A propósito, les digo, este autor tiene un libro, El asalto a la razón, donde estudia varias filosofías que al final condujeron, que están en la vertiente irracionalista y que terminaron con el nacionalsocialismo de Hitler, con el famoso holocausto. Bueno, y no solamente el exterminio a judíos, sino desgraciadamente la autodestrucción de la Alemania de su tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué conexión hay entre el pensamiento fascista y el irracionalismo, la negación de la lógica? Está estudiado en ese texto y algo semejante está en un artículo que está leído por una máquina. Eso les puede parecer un poco tal vez aburrido, en el sentido de que no es una lectura hecha por un ser humano con sus altos y bajos, con su tonalidad, con su ritmo, sino que lo hace un programa de computación y quizás para alguna persona no sea de su agrado. Pero la idea presentada por este autor me parece importantísima. Autores que niegan
la racionalidad, niegan la lógica, niegan el razonamiento, la función que cumple la lógica, podemos llamarlos irracionalistas. ¿Sí? ¿Qué tendencia ocupan en el espectro político? Para George Lukács son defensores a ultranzas del mercado libre, el Estado mínimo, o son anarquistas, y por lo tanto, políticamente están en una posición contraria, opuesta a una posición republicana que enfatice el estado de bienestar, el estado social. ¿Sí? Lamentablemente, incluso muchos pensadores que fueron anteriormente, antes de la caída del muro de Berlín o la desintegración de la antigua Unión Soviética, adoptan ese pensamiento, por más que Engels enfatizó la lógica dialéctica como parte de su manera de ver el mundo, el universo, la vida humana. Bueno, es un artículo interesante, yo no voy a exponerlo, pero sí les voy a subir a la virtual, y me he tomado el tiempo para señalar esta corriente porque es una enemiga de la asignatura. ¿Sí? Seguramente estarían contentos si se reemplazara la materia de lógica o las dos materias de lógica por otras asignaturas en las que según ese punto de vista se sacaría mayor provecho, pero yo frente a ese ataque les diría solamente lo siguiente. Si es que queremos ser convincentes, lo que hay que presentar es un argumento. ¿Sí? Si es que quisieran presentar su posición como la conclusión de un argumento, entonces tendrían que armar una demostración cuya conclusión sea: la lógica no vale. ¿Sí? La lógica es inservible, es inútil, o algo por el estilo. ¿Sí? Si es que quieren ser convincentes, tendrían que razonar. ¿Sí? Y razonar hacia la conclusión de que la lógica es inapropiada, inadecuada, y que sería mejor eliminarla. ¿Sí? Si es que hicieran eso, entonces, realmente, ¿qué es lo que habrían hecho? ¿Qué es lo que habrían conseguido con un argumento de ese tipo? ¿Sí? A ver, estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué es un argumento? Digo, simplemente es una serie, es una cadena de oraciones, ¿sí? A ver. Aquí utilizo la letra P minúscula para simbolizar las premisas, ¿sí? Premisa 1, premisa 2, aquí puntos suspensivos y una premisa N. N es un número finito. Puede ser el 10, puede ser 20, pero no tan alto. Y peor, el infinitas premisas, eso no. Y de estas premisas sacamos una conclusión. La vamos a llamar Q. Ahora, ¿cómo pasamos de las premisas a la conclusión? Es a través de una regla de inferencia. Es decir, algo, una regla de la lógica es la que nos va a permitir pasar de estas primeras oraciones a la última oración. ¿Sí?
esta flecha está simbolizando lo que es la inferencia, ¿sí? Es esa relación de, a partir de unas oraciones dadas que sirven como punto de partida, yo extraigo algo más, algo adicional y pongo ahí. Esto es sacar una conclusión. Eso es inferir, demostrar, deducir. ¿Ya? Ahora, para que este argumento sea aceptable lógicamente, la regla de inferencia tiene que ser válida. ¿Sí? Bien, luego voy a definir qué es validez en sentido técnico. Esta es una palabra técnica, en lógica. ¿Sí? Ahora, esto es argumentar. ¿Sí? Si es que un irracionalista quiere ser convincente, es decir, darme una razón, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la función que cumple un argumento? Este es un argumento. ¿Sí? Es argumento. Y el argumento, entonces, en resumen, es un conjunto de oraciones. Las primeras se llaman premisas, la última conclusión. Y se dice que la conclusión se sigue de las premisas gracias a una regla de inferencia. Bien. Ahora, ¿cuál es la función que cumple un argumento? ¿Sí? La siguiente, que si nosotros dudamos de la verdad de la conclusión, entonces, y alguien me pregunta, ¿por qué cree usted tal cosa? ¿Sí? Refiriéndose a esta oración. Si es que yo soy capaz de presentar un argumento, es decir, construir unas premisas, inventarme unas premisas que tienen determinada forma, están en un determinado orden, utilizando una regla de inferencia lógica, de ahí saco esa conclusión, entonces estoy diciendo que estas premisas y esta regla de inferencia me brindan un soporte, una justificación para la verdad, para creer que Q es verdadera. ¿Sí? Entonces, si es que no fuera por este rol que juegan los argumentos, no nos tomaríamos la molestia de construir argumentos. Si es que un argumento cumple un papel importante en nuestra vida, en los diálogos que tenemos, en las discusiones, entonces realmente en ese caso la lógica sería inservible. Pero si es que alguien quiere probar que la lógica no sirve, entonces, si es que alguien es irracionalista y quiere desacreditar, descalificar a la lógica, entonces yo le pediría a esa persona, si quiere usted convencerme a mí, si yo tengo una mente abierta, si no soy dogmático y admito que me puede equivocar, puede ser que lo que yo piense sea incorrecto, esté equivocado, sea falso. Pues bien, demuéstreme que la lógica no sirve. Demuéstreme. O sea, deme un argumento cuya conclusión es la de que la lógica no vale. Si es que el irracionalista acepta ese desafío, si es que me presenta un argumento cuya conclusión es la lógica no vale, entonces la victoria que habrá conseguido es a medias, porque estaría en la práctica reconociendo que si queremos ser convincentes, la mejor manera de serlo sería utilizando la propia lógica. Pero el argumento que presentaría el irracionalista sería como autodestructivo. Él utilizaría la lógica
para demostrar que la lógica no vale. Entonces, utilizando la lógica, estaría concluyendo que la lógica no vale. Entonces, la situación en la que queda aquel irracionalista que acepte este desafío desde el lado racionalista de presentar un argumento cuya conclusión vaya en la dirección de que la lógica no vale, es, en el mejor de los casos, una victoria a medias, ¿sí? Es lo que se llama una victoria pírrica. Eso en nombre de, o para recordar a un antiguo general de nombre Pirrón, en este momento no recuerdo si es que era griego o romano, ¿sí? Pero lo cierto es que este general ganó la batalla en el sentido de que hizo rendir al enemigo, al bando opuesto, pero al costo de perder la mitad de su ejército. Murieron la mitad de sus soldados, ¿sí? Entonces, es una victoria que está, desgraciadamente, acompañada también de una grave derrota. Y entonces, a la final no se ve qué se ganó. Es como si pusiéramos, tomamos una balanza, en un platillo ponemos las ganancias, en el otro las pérdidas, y quedan empates, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado de que un irracionalista quisiera admitir que para ser convincentes la mejor manera es la de razonar, ¿sí? Razonemos, ¿sí? Bueno, yo no voy a decir, alargarme en este debate. Solamente les digo en el primer día de clases que ustedes se toparán a lo largo, si es que no lo han hecho todavía, y posiblemente ya se toparon con alguna lectura, algún libro, o puede ser algún profesor que tenga esa visión de que no hay una única razón, no hay leyes de la lógica que valgan en todo tiempo y lugar, ¿sí? Es decir, para todo el universo. Que puede haber, o si quieren ustedes, si hay infinitos mundos, pues entonces los multiversos. Bueno, eso es una discusión propiamente de filosofía de la lógica. Nuestro curso es propiamente de lógica, ¿sí? No tanto de filosofía de la lógica, pero en la primera hora de clase vale la pena el tener estas distintas visiones para que ustedes se ubiquen, no se pierdan, no desconozcan el debate que está detrás de la asignatura, que ha sido cuestionada, ¿sí? No me atrevería a decir si es que es por la mayoría, hablando de los filósofos contemporáneos, posiblemente no, pero no he hecho yo esa indagación. Espero que no me equivoque al respecto. Bien, entonces, resumiendo, ¿por qué un curso de lógica en la carrera de filosofía o de pedagogía de la filosofía, que es el título que recibirán al término de la carrera? Es porque, no simplemente porque así lo manda la Constitución o la LOES, ¿sí? Que se espera que el ciudadano piense lógicamente, sea capaz de armar un argumento a favor de su conclusión, ¿sí? Aunque no estuviera en la ley, me parece que es el camino a seguir. Es lo que se esperaría de un ser humano. Una de las, no digo la única, una de las características que nos distingue a nosotros
de otras especies animales es la de que nuestra razón humana es eh, más amplia o más profunda de la que tienen otros animales. Noten que estoy aquí haciendo una diferencia simplemente de grado. Digo, la diferencia entre un perro, un delfín, un chimpancé y un ser humano es simplemente de grado. Nuestra razón, si quieren ustedes, es más lógica. Más. En cambio, la de esos otros animales que son muy inteligentes lo es menos. Es una razón más débil, menos potente. No estoy repitiendo el pensamiento aristotélico que negaba la racionalidad en los otros animales, como si el ser humano fuera el que monopoliza la racionalidad. Ese punto de vista ya está superado felizmente, pero les digo, el, tiene sus detractores y si quieren ustedes la verdad completa, tampoco podemos irnos al otro extremo de decir que el ser humano es totalmente racional. Somos seres semi-racionales, parcialmente racionales. Tenemos, creo que todo ser humano, dejando excepciones como las de eh, lo que se llama un retardado mental. Si recuerden, hay la distribución el uso de la capacidad intelectual es como un dibujo en forma de campana. Por el un extremo están los genios. En la gran masa están en la mitad y por el otro extremo están personas, desgraciadamente, que a lo mejor no pueden ni siquiera aprender un idioma, un lenguaje, tienen un grado de inteligencia sumamente bajo que el, constituyen realmente unas excepcionalidades. Dejando de lado esos extremos, creo que la grandísima mayoría de los seres humanos tenemos un nivel que supera el 50% de racionalidad, ¿sí? Sin llegar, creo que en ningún caso al 100%, pero tenemos que nosotros afinar esa capacidad, ¿sí? Así como se hace gimnasia para robustecer los músculos, yendo a un gimnasio, eh, podemos alzar pesas, utilizar máquinas, también podemos ejercitar nuestra inteligencia, nuestra razón. Ese es uno de los propósitos del curso, que aprendamos reglas para pensar lógicamente. ¿Sí? Bueno, ahora veamos contenidos. ¿Sí? A ver, pero hagamos, creo que aquí disculpen, he estado hablando ya por más de 1 hora y cuarto, seguramente ustedes están un poco cansados. Les propongo, hagamos un pequeño receso de 5 minutos y luego regresamos a las 5:41, ¿sí? Entonces voy a detener aquí la grabación, solamente. Bien, he rehabilitado nuevamente la grabación del video para continuar. Y ahora veamos el contenido de la materia y el sistema de evaluación. ¿Sí? Discúlpenme si es que me alargué un poco en lo que eran los objetivos. Me parece importante, sobre todo como para que estén ustedes prevenidos ante otras visiones que traten de presentar una posición diferente. Entonces voy a tomar una foto del pizarrón y inmediatamente la subo al grupo para poder continuar.
Bien, desgraciadamente un autor que no reconoce la existencia de sistemas alternativos de lógica es Irving Copy, el autor del texto que vamos a utilizar en este primer semestre. Ya, perdón, estaba leyendo un mensaje del chat, pero es simplemente agradecimiento. Por favor, no agradezcan, ¿sí? Para ahorrarnos los mensajes. ¿Sí? Eh, les, yo les conozco a ustedes, sé que son agradecidos, pero tratemos de evitar mensajes de ese tipo porque estamos el 33 personas y decir lo obvio es el inconveniente. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Verán, en primer lugar, tendremos que definir con mayor precisión qué es un argumento válido. Básicamente, ese es el cometido del capítulo 1 del libro que vamos a estudiar. En el segundo capítulo, vamos a ver, entonces, verá, tenemos que aprender la noción de argumento válido. ¿Sí? El contenido, ¿sí? A ver, esta es una definición técnica. En el capítulo 2 vamos a introducir una simbología. Es decir, vamos a manipular símbolos como los siguientes. ¿Sí? A ver, estos son símbolos. ¿Sí? Bien, este rato estoy presentando eh, simplemente el contenido general de la materia. No voy a indicar qué significa cada uno, cómo se los entiende desde la lógica. Eso veremos en el capítulo 2. ¿Sí? Ahora, este es el símbolo de la negación. El primer símbolo se lee I, el segundo O, este es sí entonces, este sí solo sí, y esta es la negación, el símbolo que Copy emplea para la negación. Pero para no confundirnos con las dos negaciones que se introducirán el próximo semestre, entonces siempre que aparezca este símbolo que se llama la tilde, lo vamos a cambiar por otro y que es la daga y la negación fuerte. Es la negación clásica. Este es el símbolo que utilizaremos para la negación débil. ¿Sí? Bueno, después de, una vez que sepamos, bueno, también entre los símbolos que vamos a utilizar están los paréntesis. ¿Sí? Bien, esto forma parte de la notación simbólica. Para familiarizarnos con esta, es una notación artificial, convencional, si quieren ustedes. El siguiente paso será el de simbolizar oraciones en español. Es decir, nos dan una oración en nuestro idioma, es un lenguaje ordinario, lengua natural, y la transformaremos a esta notación utilizando los símbolos que están en la pizarra. ¿Sí? Son ejercicios de simbolización. ¿Sí?
Ahora, una vez que ya aprendamos este lenguaje artificial, aquella temática con la que continuaremos el curso será la cuestión de las tautologías. Cálculo de tautologías en la lógica clásica. Obviamente empezaremos por la definición de qué es una tautología y les enseñaré un par de técnicas para determinar si es que una fórmula es tautológica o no. Es decir, si es que en la lógica esa fórmula es verdadera o no. Bien. En su momento daré la definición precisa de lo que es tautología. En este momento, en la primera hora, no puedo hacer eso. ¿Sí? Bien, utilizaremos el método de tablas verticales. ¿Sí? Quizás esto ustedes vieron ya en el colegio. Si es que es así, estarán con bases suficientes como para poder entender esta subunidad. Y también hay otro método que es el de reducción al absurdo, que es un método abreviado, es sobre todo para fórmulas que son más complicadas. Es un método que toma lo principal, lo esencial de la primera técnica y sirve para resolver problemas que tienen mayor extensión. Ahora, un segundo tipo o si quieren, tercer tipo, primero era la simbolización, luego cálculo de tautologías. En tercer lugar, tenemos que estudiar métodos de deducción o de demostración. ¿Sí? Acá de lo que se trata es, hay un cambio de enfoque. Aquí vamos a estar manejando valores de verdad. ¿Sí? Como estamos en lógica clásica, ahí solamente hay dos valores, o la verdad o la falsedad. ¿Sí? Que se suele simbolizar con la B y la F, o también con los números 1 y 0. Propiamente la B significa total verdad, la F total falsedad, y podemos nosotros utilizar respectivamente los números 1 y 0. Ahora, cuando pasamos a esta última parte, que están en el capítulo 3 y 4, se trata más bien de utilizar reglas de inferencia. Es decir, es más bien lo que se llama un enfoque sintáctico. Cuando empleamos valores de verdad, eso es un enfoque semántico. ¿Sí? Bueno, mientras que acá es simplemente manipulación de símbolos, de que dadas determinadas oraciones que tienen una forma específica, de ahí podemos sacar tal conclusión. Es lo que nos permite una regla de inferencia. ¿Sí? Esta demostración se hará tanto
en lo que se llama la lógica proposicional, es decir, tomamos las oraciones simples o atómicas sin que nos interese su estructura interna, ¿sí? De, por ejemplo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado. En este primer piso de la lógica, la lógica sentencial o proposicional, se toman las oraciones como una unidad indivisa, como el elemento primario o primitivo de análisis, pero en el capítulo 4 nos adentraremos en la estructura interna de las oraciones. Entonces ahí tenemos que distinguir el sujeto de la oración, sobre qué habla la oración, y el predicado. ¿Sí? ¿Qué característica, qué atributo está acompañando al sujeto? Para eso hay reglas. ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos nosotros al examen interciclo, ya habremos empezado este enfoque sintáctico de la deducción. Es una lógica deductiva, ¿sí? Dadas determinadas premisas, ¿qué conclusión se sigue ahí? O de unas determinadas premisas, vamos a tener un conjunto reducido de reglas de inferencia, que pueden ser unas 11, 12 máximo, y con la ayuda de determinados principios o leyes lógicas, ¿cómo se puede demostrar tal conclusión? ¿Sí? Nos presentan, por ejemplo, 3 premisas, 5 premisas, 6 premisas, y me dan una conclusión. Y el ejercicio consiste en construir el argumento que a partir de esas premisas, utilizando determinadas reglas de inferencia, llegamos a la conclusión que nos está dada desde la formulación del problema, al inicio del ejercicio. Bien, entonces estaremos en esto más de 2 meses. Esta es la tercera y última parte de nuestro curso. Excepto en el capítulo 1, que es puramente teórico, desde el 2 al 4, bueno, el libro tiene mucho más capítulos, pero no vamos a estudiar todo el texto, y avanzaremos, a ver, déjenme ver, permítanme abrir el índice, donde estoy. Más o menos hasta la página 109 o 108. Eso quiere decir, bueno, el texto entero tiene 400 páginas, entonces avanzaremos un 25% del texto. Es un texto clásico, muy, muy apreciado por varios profesores, y en realidad es muy claro, sistemático y riguroso, que es lo que importa. Bueno, pero con la limitación de que no avisa a sus lectores de lo que se presenta en el texto es un sistema entre varios. ¿Sí? Ese es un gravísimo error desde mi punto de vista, pero que tendremos varias ocasiones, aparte de esta primera sesión, como para ir comprendiendo que lo que está haciendo copy en este texto es una opción, una alternativa entre varias. Bueno, ahora, la materia es teórico-práctica. Eso quiere decir que, bueno, en realidad, en cuanto a proporción o porcentajes, la teoría vendrá a ser nos tomará un 10% de las horas. La gran parte de las clases estarán dedicadas a la resolución de ejercicios. Y los deberes que ustedes van a hacer,
asimismo, la gran mayoría de ellos, más del 80%, será hacer ejercicios, realizar ejercicios. Pero previamente tienen que leer la teoría que está presente en cada uno de los capítulos. Entonces tendrán que aplicar la técnica del el subrayado multicolor para realizar la lectura comprensiva del texto. Eso al inicio de cada sección hay una brevísima explicación de la técnica que se va a utilizar, y el resto es aplicar esos conocimientos, esas estrategias, esas técnicas a resolver los problemas propuestos. Tendrán ustedes en todo el ciclo entre 25 y 30 deberes. Eso quiere decir que en el aprovechamiento 1 tendrán ustedes entre 12, 13 o 15 ejercicios, igual en la segunda parte, y de ahí sacaré los 50 puntos. ¿Sí? Desde el capítulo 2, cuando estemos empleando esta notación simbólica, ya tienen ustedes que simbolizar oraciones. Hay ejercicios para eso, les mandaré el deber correspondiente y tienen que subir al e-virtual. Todo eso con plazos, con fecha y hora. Y si se pasan, voy a seguir, si se pasan de ese plazo, seguiré el mismo método que apliqué el semestre pasado. Si se pasan del plazo hasta 24 horas, les calificaré sobre 75% del puntaje. Si me entregan después de las primeras 24 horas hasta que se complete las 48 horas, eso es en el segundo día, después del límite que yo les puse, les calificaré sobre la mitad del puntaje. Más allá de los 2 días tienen 0. Perdieron, desgraciadamente, el puntaje que estaba asignado a ese deber. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema de evaluación. Ya voy a compartir con ustedes el texto de copy. Y nada, el próximo, eso es todo por el día de hoy. Ya se me acabó la hora, son las 6 de la tarde, entonces vamos a terminar aquí la clase. Y entonces, para despedirme, reitero mi satisfacción, mi gusto de volverles a ver, y les invito a que se esfuercen, pongan la concentración, o si quieren ustedes, el sacrificio suficiente como para responsablemente realizar las tareas que yo les envío, y embarcarse, en esta empresa de pensar lógicamente. ¿Sí? Sabemos que detrás de la lógica está una visión de lo que es la realidad, pero eso más bien propiamente corresponde a la ontología. Bueno, nada más, queridos estudiantes, no les quito más tiempo, me despido en este momento. Muchísimas gracias, una buena tarde. Bueno,